reflejo de lo que tu palabra nos está enseñando. Padre, estamos dispuestos a recibir de ti los cambios que quieras colocar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bien, en la teología sistemática, es decir, en el estudio de la teología, o sea, de Dios, hay un aspecto de esa teología que se ha desarrollado en grandes sistemas de estudio. Uno de esos sistemas de estudio se llama bibliología. La bibliología no es una doctrina. Algunas personas quizás han enseñado o han aprendido que no, que es doctrina, bibliología. No, la bibliología no es una doctrina. La bibliología es un sistema de estudio acerca de la Biblia. Cómo estudiar la Biblia, cómo hacer la referencia acerca de la Biblia, porque es palabra de Dios que contiene, que enseña. Todo cuanto yo estudio acerca de ella se llama bibliología, ¿sí? Yo estudio sobre la Biblia como la fuente de vida. Todos esos aspectos son muy importantes y todo lo que estudia alrededor de ella se llama, en la teología sistemática se llama bibliología. Nosotros vamos a experimentar 4 clases que tienen que ver básicamente con eso, con la bibliología. Solo que vamos a estudiar algunas temáticas. No son todas, quizás no son las más profundas. Vamos a hablar de textos muy conocidos, vamos a hablar de cosas muy conocidas, pero nosotros siempre tenemos que comenzar por lo básico para refrescar lo que ya tenemos y para asegurarnos que tenemos la información necesaria para seguir. No podemos caminar si no gateamos, ¿verdad? No podemos correr si no caminamos. Entonces, ese es el proceso del poco a poco. En este mes de septiembre, les decía ayer en el servicio que en el mes de septiembre, algunos países de habla hispana han conmemorado algunos días de septiembre como el Día de la Biblia. En nuestro caso, aquí en Venezuela, se conmemora el 26 de septiembre como Día de la Biblia. Les dije que el 26 de septiembre se terminó de traducir al español, por primera vez se terminó de traducir al español la Biblia completa. Ya antes de ese 26 de septiembre del año 1569, ya antes se habían traducido partes, el Antiguo Testamento, algunos libros, algunas cartas del Nuevo Testamento, pero es significativo que esa primera traducción haya sido completa, la Biblia completa, desde Génesis hasta Apocalipsis, los 66 libros traducidos al español. Entonces, para realzar el valor de la Biblia en nuestras vidas, pues se conmemora el 26 de septiembre como el Día de la Biblia. El 28 de septiembre de ese mismo año se imprime el primer ejemplar en castellano. Entonces ya son 2 fechas en el marco del mismo septiembre. El 26 se termina la traducción, el 28 se imprime el primer ejemplar en castellano. No confundamos, el primer ejemplar de la Biblia impreso en cuando Gutenberg se inventó la imprenta, fue mucho tiempo atrás, pero eso estaba en alemán. Estamos hablando del primer ejemplar en castellano. Igual, 1569, 2 días después. Así que hay 2 fechas conmemorativas por las cuales realzamos y nosotros hemos querido organizar una serie de actividades que nos permitan centrar el tema de la Biblia en la vida de todos los creyentes, en la vida de todas las personas, para que se encumbre, se coloque en el centro el tema de la Biblia en nuestras vidas y podamos acudir a ella. Así que nosotros el primer tema que vamos a desarrollar hoy, como le ven allí, es la autoridad de la Biblia. Hay aspectos básicos que ya todos conocemos, hay aspectos básicos como la Biblia fue escrita a través de 1500 años, tienen 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento.
La Biblia fue escrita por diferentes autores, aproximadamente 40 autores de diferentes edades, épocas, de diferentes razas, de diferentes posición social, desde reyes hasta médicos. ¿Okay? Entonces, esa gama de cultura general de la Biblia ya nosotros la conocemos. Sin embargo, no estoy minimizando la importancia porque les dije que en su momento vamos a tener algunas actividades que nos van a hacer recordar esos datos. Por lo pronto, vamos a saber experimentar en nuestra vida por qué llamamos o por qué decimos que la Biblia es autoridad. La palabra autoridad nos habla no solamente del que manda, ¿sí?, sino de ese ejemplo que tenemos como guía para seguirle. Eso es autoridad también. No es solo el que manda, el que grita, el que dispone a hacer eso. Eso no es solamente autoridad. De hecho, la autoridad no radica en cuánto poder de coerción yo tenga para manipular a la gente o para manipular a alguien, sino cuánto es el ejemplo que yo doy para que la gente me siga. Y era lo que Jesús enseñaba a sus discípulos. A través del ejemplo la gente le seguía y lo reconocía. Tú hablas como quien tiene autoridad, le decía. ¿Por qué? Porque cuando le dijo a los discípulos es necesario que el que quiera ser el mayor sea el menor, y el que quiera ser servido no puede seguirme porque el que me sigue tiene que servir. Entonces él se agachó a lavarle los pies a los discípulos. No solamente lo dijo, sino que lo hizo. Cuando hablamos de la autoridad de la Biblia, estamos hablando de que ella se desprende de la autoridad de Dios. Y la autoridad de Dios es absoluta. No tiene rival, no tiene revancha, no tiene cuestionamiento. La autoridad de Dios es única. ¿Por qué? Porque Él es el creador. La Biblia dice que Dios hizo los cielos y la tierra. No importa que científicamente se cuestione. Esto no es cuestión de creer científicamente, porque si hay algo que la tecnología de ahora ha probado, es que muchas de las teorías y de las leyes científicas que se creían absolutas están cambiando con nuevos descubrimientos. El último telescopio que fue lanzado al espacio, el telescopio, no me recuerdo cómo es que se llama, está haciendo una mirada profunda al espacio y está descubriendo nuevos detalles que el telescopio anterior, que era potente en su época, había dicho: esto es así, esto es así. Este nuevo telescopio está cambiando esos paradigmas científicos. Entonces la ciencia en ese aumento, y recordemos que 1 Corintios habla de que la ciencia aumenta y va a llegar a un momento en que se acabará. Entonces científicamente se pueden ejercer leyes y teorías acerca del universo y de la existencia propia del ser humano, de dónde venimos, pero no dejan de ser teorías sujetas a una mente que fue creada por un Dios absoluto. Entonces, la autoridad de las Escrituras se origina explícitamente de la autoridad de Dios. ¿Y qué dice la misma Escritura de sí misma? En 2 Timoteo 3, 16, 17 dice: toda Escritura es inspirada por Dios. Es decir, que la Biblia no es un libro que fue escrito por una persona o por varias personas que decidieron contar una historia, aunque la Biblia cuenta una historia, ¿sí? No podemos negar el hecho de que desde el Génesis hasta Apocalipsis la Biblia cuenta una historia. ¿Cuál historia? La Biblia comienza hablando de la historia de la humanidad. Centra su mirada y perspectiva en el pueblo de Dios, cuando desde Abraham hace el Señor la escogencia de su pueblo. Abre la perspectiva cuando a través de Cristo, que venía de ese pueblo escogido, se le da la salvación a toda la humanidad. Nos centra la perspectiva en la iglesia y vuelve a abrir la perspectiva general para toda la humanidad al final en Apocalipsis. Entonces, la Biblia es un libro que nos narra historia, pero eso tiene un propósito. Allí viene lo que dice más adelante. Esa historia, que es la Escritura, es útil. ¿Para qué? Hay una serie de
características, propósitos de la misma palabra, que eso la hace autoridad en la vida de la iglesia, del creyente y de la humanidad. La Biblia, aunque algunos la cataloguen como obsoleta, paradójicamente ha sido utilizada por las naciones desde tiempos remotos como un faro, como una señal para lo que nosotros conocemos como las normas, lo moral, lo ético, las costumbres, de donde proviene en las leyes, por ejemplo, no matar, de donde proviene en las leyes y donde se habla, por ejemplo, del adulterio, de la fornicación. ¿Sí? Todo eso tiene su base en la Biblia y allí radica parte de lo que dicen las características y es útil para, hay un propósito que tiene varias formas de concebir ese propósito. ¿Cuáles son? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Es un solo propósito, pero tiene varias formas de concebirlo. Es decir, es como esa navaja que tiene el alicate un alicate y se abre y tiene en la misma navaja tiene la punta del destornillador de estría y la misma navaja tiene la punta del destornillador de paleta, una navaja suiza, y la misma navaja tiene un corta uña y la misma navaja, o sea, se abre, es un solo instrumento. Es una sola herramienta que sirve para varias cosas. Es decir, que es multipropósito. La Biblia es multipropósito. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Enseñar. ¿Enseñar qué? ¿Qué más? Justicia, ¿qué más? ¿Ah? El amor, ¿qué más? Misericordia, ¿qué más? La vida de Jesús, ¿qué más? Perdón, ¿qué más? La salvación para el ser humano, ¿qué más? Arrepentimiento, la venida de Cristo, corrección. Bueno, vamos primero con enseñar. Los temas que va a enseñar, valores, principios de vida, convivencia sana, porque nos dice soportar los unos a los otros, llevar la carga los unos a los otros. Está en paz con todos mientras podáis, dice la Biblia. Entonces, convivencia, sabiduría, mandamientos, preceptos, órdenes, un manual de servicio, cómo servir a otros. Correcto. Entonces, la Biblia enseña, solo que a veces nosotros no queremos o enseñar o ser enseñados por la Biblia, ¿ves? Porque nosotros tenemos nuestro propio sistema de valores. Hemos sido enseñados, hemos tenido una educación, una educación formal o una educación de casa, a veces que es muy distinta a lo que me dice la Biblia. Esa educación de casa, por ejemplo, donde se le ha enseñado a un niño a no dejarse de nadie. El niño no va a aprender, cuando sea adulto, no va a aprender a ejercer la humildad, porque él va a creer que ser humilde es dejarse de todos, es dejarse engañar, es dejarse pisotear. ¿Ve? Una familia que se levantó con violencia, la hija se levanta diciendo no me voy a casar con un hombre porque yo no quiero estar sujeta, porque se le enseñó que estar sujeto es que el hombre siempre la pise. Pero no lo vemos desde el punto de vista de lo que la Biblia está enseñando. La Biblia es útil para enseñar. ¿Para qué más es útil? Para reprender. ¿Cuándo reprendemos a nuestros hijos? Cuando hacen cosas malas. Entonces la Biblia nos alerta y nos dice, epa, ya va, estás haciendo las cosas como a Dios no le gusta. Aunque la palabra se dice de sí misma que ella es viva y eficaz, ella no me va a hablar por sí sola. Una mañana, una tarde o una noche, la Biblia no se me va a venir y no se me va a abrir en el versículo que yo necesito. Aunque nos hayan enseñado a tener cábulas, abriendo la Biblia en la casa en el Salmo 91, creyendo que eso solamente va a ser una protección a la casa. Eso es mentira. Eso no es protección. Si usted no obedece los mandamientos de la Biblia, eso no es protección.
Puede tener la Biblia dorada allí, abierta en el Salmo 91. ¿Mm? Y a su casa va a entrar cuanto demonio usted le permita entrar. ¿Cómo le va a permitir él entrar a cada demonio que quiera? Haciendo lo malo. ¿Ves? Entonces la Biblia no se va a levantar sola a reprenderme. Por lo tanto, yo tengo que estar siempre conectado con la fuente, buscándola. Yo tengo que todos los días hacer de la Biblia el manual que yo necesito para alimentarme, para alimentar mi espíritu. Acuérdese que mi espíritu se conecta con Cristo y Cristo es Dios en mí. Entonces yo debo alimentar mi espíritu y lo hago a través de su palabra. Así la Biblia me reprende, como dice allí. Pero también la Biblia me corrige. Cuando me da la reprensión y me dice, cuidado, estás haciendo algo malo, me dice, ahora lo tienes que hacer así. No solamente me dice me dice, ¿cómo voy a tomar el rumbo que debía haber tomado desde el principio? Entonces, la palabra corrige, la palabra reprende. Son dos conceptos que van unidos, no me deja solo. No solo me dice, estás haciendo lo malo. Me dice, estás haciendo lo malo, ahora tienes que hacerlo así. Pero no se equivoque, ella no va a actuar por mí. Yo tengo que actuar. ¿Ves? Nosotros debemos dejar de creer en el misticismo evangélico. Dios no es mago. La magia no es parte de los poderes de Dios. Así no actúa Dios. Y nosotros queremos que Dios actúe así. Tengo tiempo orando para que Dios me ayude a enflacar. Pero si usted no hace ejercicio y no para el pico, no va a enflacar. Dios no le va a hacer una cirugía estética. Así no funciona. ¿Ve? No quiero decir que Dios no tenga el poder para hacerlo. ¿Ve? Estoy diciendo que cuál es el propósito de Dios en tu vida. Tengo tiempo diciéndole a Dios que me ayude a dejar el chimó, decían algunos. Y todos los días va y compra la cajeta de chimó. No, así no funciona. Yo tengo que exponerme más a la Biblia para que el Señor me ayude y me consuele a través de su palabra y me corrija. Así sí actúa Dios. Allí encuentro consuelo, allí encuentro el mecanismo que me va a ayudar a dejar los vicios, allí encuentro el mecanismo que me va a ayudar a dejar de ser adúltero, fornicario. Allí encuentro la corrección. Pero la Biblia no es mística. ¿Sí se entiende cuando quiero decir místico? O sea, no actúa por magia. No es un ente espiritual que tiene la opción de cambiar las cosas como quiera. No. Yo tengo que ir a ella y profundizar en ella. Para eso es este tipo de encuentros que generamos. Para eso el apóstol Pablo dice, no dejando de congregarnos, porque al congregarnos, ¿verdad?, aprendemos. Pero eso es uno de tantas. No es que solamente congregando te aprendes, no. También en tu casa, con tu estudio. Esta mañana les enviaba al grupo un resumen de la distribución del tiempo, ¿sí? 168 horas a la semana, cuánto invertimos en trabajo, en descanso, en comida. Y nos están sobrando mensualmente un montón de horas, ¿verdad? Que yo lo que hice allí fue guiar. No es algo que tiene que ser así. Pero a partir de esas horas que están aparte, dicho sea de paso, incluí 8 horas de trabajo el domingo para aquellos que pudiesen pensar, ay, pero el hermano pastor sí fue, ¿verdad? Serán 8 horas para él, pero yo trabajo 8 horas hasta los sábados. Sí, pero yo multipliqué 8 por 7 todos los días. Entonces las del domingo son horas como infladas allí también. Y todavía, a pesar de eso, hay muchísimo tiempo para yo hacer más allá de una lectura. Es para yo hacer un estudio. Pero el estudio mío, personal de la Biblia, tiene que ser sistemático. Es decir, hoy voy a estudiar un tema, por ejemplo, el amor de Dios. Mañana continúo el tema del amor de Dios y así paso varios días estudiando del amor de Dios. Luego voy a estudiar otro tema o estudio
por biografía, ¿no? Estudio el personaje, voy a estudiar a David, voy a estudiar a Sansón, qué hizo, qué representa. ¿Ve? Eso es estudio sistemático, no que en la mañana leí Génesis, cerré la Biblia, en la noche leí en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque es una cábula, ¿ves? Para dormir tranquilo. En la mañana otra vez leí un salmo que me dice, guárdeme, oh Dios, porque en ti he confiado. En la noche otra vez, en paz me acostaré y así mismo dormiré. No estoy diciendo que eso sea malo, lo que estoy diciendo es que eso no es un estudio sistemático de la Biblia. Eso no es un estudio sistemático. Lo sistemático implica orden, propósito, método, disciplina. Eso es sistemático. Es decir, yo tengo que tener la intención de que mañana a las 3 de la tarde, a las 4, a las 5, no sé, usted pone la hora, usted se va a sentar a estudiar la Biblia. Así como sabe que mañana a las 12 se estará sentando en su mesa a almorzar, ¿verdad que sí? Porque todos sabemos eso. A las 12 voy a estar almorzando. Bueno, así tiene que ser el estudio sistemático. Propósito de la Biblia, instruir en justicia. El Señor Jesús nos enseñó dos conceptos prácticos de su palabra. La primera es la palabra de salvación. Es la palabra básica que todo ser humano necesita. ¿En quién confiar para ser salvos? ¿Qué necesitamos? Somos pecadores, necesitamos arrepentirnos. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y su resurrección nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino celestial. Eso es básicamente lo que es la palabra de salvación. Es el ABC del creyente. Pero la Biblia está allí también para instruirnos en la palabra de justicia. Ahora es más profundo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, a los corintios, no pude hablaros como hermanos espirituales, sino como a carnales. Y no pudo enseñarles a los hermanos espirituales en Corintios, no pudo enseñarles lo que era la palabra de justicia, la conducta suya, la conducta mía. Mi forma de relacionarme con los demás, la forma en que yo soy la imagen de Cristo, más allá de decirlo con mi testimonio. Eso lo enseña la Biblia. ¿Y por qué hay tanta discrepancia entre las iglesias y entre los hermanos cuando no podemos de verdad dar testimonio del cambio de Cristo en nuestra vida? Porque nuestro comportamiento da mucho que desear. Y lo que uno escucha por ahí normalmente es ese evangélico, ese cristiano. No, si por esa boca salen sapos y culebras. ¿Ves? Porque nos sentimos atraídos a que cuando estamos en un lugar como este es que mantenemos cierta cordura en el comportamiento. Y es fácil, ¿ves? Nos vestimos de una manera, la camisa por dentro, la corbata, la chaqueta, andamos bien bonitos, bien peinaditos. Entre semana no nos secamos el pelo, no nos planchamos el pelo. El sábado en la noche las damas están alisándose ese cabello porque vienen para el servicio el domingo. Entonces, toda esa indumentaria, toda esa preparación nos ayuda mentalmente a que aquí andamos derechito. Pero cuando eso no es necesario, porque vamos al trabajo el lunes, a la universidad, a la escuela, cuando vamos a nuestras respectivas o que nos quedamos en casa, el mejor testigo de un creyente es su vecino. El mejor testigo. Ese, si se la pasa maldiciendo a los hijos con grosería, todo es un grito. El mejor testigo es el vecino. Esa, si me quitó la plancha y más nunca me la regresó. Ese me roba el wifi y eso que es evangélico. Y nosotros autojustificamos esa postura. Es que se la quité porque un día me hizo esto. Nosotros no estamos llamados a vengarnos, ¿ves? Ni siquiera a sentir eso que nos da cierto consuelo cuando decimos, no, él va a ver porque Dios dice, mía es la venganza, él va a ver. ¿Con quién se metió? No, yo no tengo que estar sintiendo eso. Pero si yo estoy conectado con la palabra de Dios, Él, a través de su palabra, me instruye en justicia.
Y ese propósito tiene un para qué, a fin de que el hombre de quién sea qué, perfecto para toda buena obra. Él nos prepara, la palabra de Dios nos prepara para obrar bien, porque a veces obramos, pero no obramos bien. Acuérdense que ayer domingo hablábamos acerca de las expresiones de bendición. Yo debo ser un instrumento de bendición. Debo dar de gracia lo que por gracia recibí. Eso no significa que debo dar todas las cosas gratis. Estoy hablando de servir a las demás personas. Sobre todo, dice la palabra, primeramente a la familia de la fe. Eso nos conecta con las buenas obras que según el apóstol han sido preparadas para nosotros desde hace muchísimo tiempo atrás. Las buenas obras, dice en Efesios 2, ¿se acuerdan? Porque somos creados a su imagen, creados en Dios para buenas obras, las cuales fueron preparadas de antemano, antes que usted y yo naciéramos, antes de que entrara este siglo, antes de que entrara este milenio, incluso el milenio pasado, ya Dios había preparado una obra para que Dairi Cisnero haga la obra cuando fuese convertida. ¿Ves? Pero eso requiere preparación. ¿Dónde voy a prepararme? ¿Al instituto teológico? ¿A la escuela bíblica? Voy a prepararme en el mejor instituto teológico que pueda tener. No estoy diciendo que si tiene la oportunidad de hacer estudios teológicos no los haga, por supuesto que sí. Hay herramientas, las ciencias de interpretación, ¿sí? La forma de sistematizar el estudio, hábitos de estudio, todo eso es muy bueno. Claro que sí, si usted tiene la oportunidad, hágalo. Si lo va a hacer De hecho, aquí nos estamos entrenando. Esto es una clase para eso precisamente. Entonces, todo lo que tenga a bien sumar para ayudarle, hágalo. Pero lo que no basta es que hoy nos vayamos de aquí igualitos como entramos, sin un hábito de estudio. Ya usted tiene que estar planificando ahí cómo va a ser su hábito de estudio, su plan de estudio. Si no lo tengo, a partir de mañana comienzo uno. Si ya lo tengo, a partir de mañana entonces comienzo a anotar porque lo tengo pero no anotaba. O si lo tengo y anoto, entonces a partir de mañana comienzo a hacer otro también, 2 al mismo tiempo. Mira, hermano, hoy hay la mayor cantidad de herramientas que nos pueden ayudar a hacer un plan de estudio bíblico. Por donde usted lo vea. La mayoría de las app de la Biblia que podemos descargar traen para hacer un plan de estudio bíblico. La mayoría. Yo como pastor normalmente envío un escrito y ese escrito no es impositivo. Ese escrito es para que usted lo lea. Es largo a veces y yo sé que es cansón, pero si yo quiero aprender, ese escrito nunca está ausente los versículos de la Biblia. Entonces usted agarra lo que yo escribí, agarra los versículos y los estudia, los compara, le incorpora lo que el estudio está produciendo en usted. Entonces, hoy, hermanos, hay una infinita gama de oportunidades, de herramientas para hacer un plan de estudio bíblico, sistemático. Dime, hermano. Ajá. Claro. Es que es precisamente esa es la clave que acabas de decir, interés. Interés. Cuando yo tengo interés en algo, yo voy.
no espero que me llegue, ¿sí? Cuando usted acuérdese, cuando usted tenía interés en una muchacha, en un muchacho, usted iba, no esperaba que, ¿verdad?, las cosas se dieran por inercia. Cuando usted quiere hacerse una torta, no le dice al bodeguero, espera que el bodeguero le traiga los ingredientes, usted va y compra los ingredientes. Cuando usted quiere ir a algún lado y usted se mueve, ¿verdad? Interés, esa es la clave. La Biblia fue escrita por varias manos humanas. Eso es cierto, eso es innegable. La Biblia fue escrita por mano humana. Pero su voluntad para escribir no intervino en el proceso de la escritura. Es decir, no fue el pensamiento de la persona que estaba escribiendo el que se inspiró para decir lo que en la Biblia está escrito. No. El apóstol Pedro lo coloca de esta manera. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Es decir, cada uno de los autores, de los que escribieron la Biblia, en ellos no intervino su propio poder y autoridad para decidir escribir la Biblia, o una carta, o un libro de la Biblia. Dice el apóstol Pedro, no fue un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Es más, muchos de los que nosotros podemos creer que son autores de la Biblia no la escribieron realmente, sino que la dictaron, hablaron y otro escribió. ¿Ve? Pero cuando hablaron, no hablaron por su propia cuenta, no hablaron de sus propios recuerdos. Cada una de las palabras que se iba a decir, cada una de las frases que se iba a unir con otra, cada idea principal, cada texto principal que nosotros quizás conocemos como versículos, pero que originalmente la Biblia no fue escrita por versículos ni capítulos, pero cada uno de esos textos principales, de esas ideas principales, de las ideas secundarias, esas conexiones, eso lo inspiró el Espíritu Santo en cada uno de los autores que escribieron la Biblia. Le doy un ejemplo que nosotros normalmente no entendemos. Dentro de los grupos de estudio de la Biblia, ahí ellas se dividen por grupos específicos según el propósito o según el origen. En este caso, por ejemplo, los libros poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Los 5 libros poéticos fueron escritos en forma de poesía, solo que ellos fueron escritos originalmente en hebreo en forma de poesía hebrea, no en el castellano que nosotros conocemos nuestra poesía. Cuando hacemos una interpretación acerca de eso, normalmente no conocemos cómo es la poesía hebrea, porque tenemos que ir hasta allá para poder interpretar bien. Sin embargo, la traducción al castellano nos ha dado algunos indicios en tratar de entender, por ejemplo, algunos proverbios de Salomón que están dedicados a la sabiduría, pero expresados en forma de poesía. Eso nos da que pensar. Algunas cosas de repente no las entendemos porque aparentemente no se conecta con los capítulos anteriores o con los versículos anteriores. No lo podemos quizás entender en nuestra forma de percibir esa poesía. Pero la ricura de la poesía y de la interpretación de la poesía, en el caso, por ejemplo, de los proverbios de Salomón, que hablan eminentemente de la sabiduría, nos enseñan muchísimo. Nos habla acerca de cómo son nuestras relaciones con los padres, con los hijos, el cuidado que debemos tener con las mujeres. Y le dice al hombre, cuídate de ella, de sus palabras que son lisonjas, que suavizan y te llevan a la cama y no sé qué más. ¿Se da cuenta? ¿Ves? Pero poco apreciamos los proverbios de Salomón. ¿Ves? Algunos los utilizamos así para educar. Mira que la Biblia dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Algo así. Pero lo interesante es que tanto Salomón
David, tanto Pablo, Moisés, que son autores reconocidos, o por lo menos así se ha establecido, fueron hombres que Dios los inspiró para hablar en su nombre, para decir las cosas. Entonces sus pasiones no están allí escritas. Y eso que el apóstol Pablo hace unas especies de comentarios entre paréntesis. Por ejemplo, allá en relación al matrimonio, y él dice, bueno, digo yo, no dice el Señor, dice el apóstol. Digo yo, bueno, esto era el hombre quedarse solo, pero digo yo, él vuelve a decir, digo yo, no es mandamiento, ¿ves? O sea, él acota eso, pero está diciendo que él está incorporando algo en función de su propia experiencia porque Pablo no fue casado, ¿sí? Sin embargo, fíjese, el Espíritu Santo permitió que él lo anotara y apareciera allí escrito. Entonces, todo en la palabra fue inspirado por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el verdadero campo o cómo nosotros podemos ver lo que es la inspiración? La palabra inspiración que está usada en ese versículo, proviene del griego teuneutos. Esta palabra significa literalmente Dios habló. Eso es inspiración. Dios habló. Los santos hombres de Dios no escribieron por voluntad humana, sino que Dios les habló. Eso es lo que está diciendo el versículo en una traducción literal. Sino que Dios les habló. Entonces ellos escribieron lo que Dios les habló. Fue un dictado inherente al hecho, tal vez no. Yo no puedo decir que fue un dictado. El Espíritu Santo por dentro, a través de la propia experiencia de los apóstoles o del rey Salomón, ¿verdad? Les proveyó la sabiduría para anotar lo que de su propia experiencia, que desde su propia vida pudieron experimentar en su relación con Dios. Y Dios toma eso para enseñarte a ti y enseñarme a mí. Por ejemplo, el caso de David y su relación con sus hijos, sobre todo con Absalón, en su rebelión, porque Absalón se rebela. Acuérdense la historia, ¿verdad? Su hermana es violada, Absalón mata a su hermano, se subleva más tarde contra su papá. Todas esas características de esa relación caótica familiar de la familia real fue descubierta y fue escrita con un propósito. ¿Se ha puesto usted a pensar con qué propósito fue escrito eso? Porque nosotros somos plebeyos, no somos de la realeza. ¿Ve? Y así, cada hombre, cada historia que cada hombre pasó, cada uno de los autores recibieron inspiración para que desde esa perspectiva que conecta el hombre con Dios, se escribiera el libro, el capítulo o la carta, que ahora es parte de lo que nosotros conocemos como Biblia. ¿Cómo viene representada esa inspiración? Hay 4 formas de ver esa inspiración, porque le dije que no necesariamente es un dictado. ¿Se acuerda cuando usted estaba en la escuela, verdad? Usted estaba sentada allí en su pupitre, lo que antes llamaba pupitre, y la maestra hacía un dictado. Hoy vamos a hacer un dictado. Y comenzaba la maestra y agarraba a quien tenía que agarrar. Y ay de usted si llegaba a su casa y mamá o papá le revisaba el dictado y estaba completo. ¿Cuántos recibieron por el dictado incompleto? Y agarraba el que tenía que agarrar. Por eso le digo, no fue un dictado como tal, pero se representa más o menos así. Dios inspiró cuando Él escribió directamente la Biblia. A ver, ¿alguien me recuerda qué escribió Dios directamente? Los 10 mandamientos. Cuando llamó a Moisés la primera vez, Dios escribió los 10 mandamientos. Entonces Dios es parte de los autores de la Biblia. Dios escribió los 10 mandamientos.
La mano en la pared de aquel rey. Ajá. De puño y letra de Dios. Pero Dios también inspiró a través de el dictado. Cuando le dice a los profetas, di a mi pueblo, Jehová ha mandado, Jehová ha dicho. ¿Ve? Escribe ahora, le dice a algunos profetas, esto y esto. Entonces hay un dictado directo de Dios. Pero también hay símbolos y representaciones a través de sueños o visiones, como fue el caso, por ejemplo, de Juan el Bautista, de Juan el apóstol que escribe Apocalipsis, de Daniel, de Isaías, la visión de Isaías, la visión de Daniel, la visión de Juan. Entonces Dios inspiró la escritura a través de símbolos y representaciones. Esta es una parte muy controversial, hermano, porque hay quienes argumentan que la Biblia hay que leerla y practicarla literalmente. Pero Dios habló a través de símbolos y representaciones. No todo es literal. Como tampoco todo lo que está en la Biblia, todo es algo que sea practicable o que sea bueno. No, es de edificación, porque ese es su propósito, pero no es que yo tengo que imitarlo. ¿Ves? Porque aun cuando me dice que el hermano de Tamar la violó y me lo cuenta allí, no me está dando permiso para que yo viole a alguien. ¿Sí me explico? Aunque me cuenta que Acán tomó de lo que no debía tomar cuando Dios los envía a conquistar el pueblo, es una reflexión que me está diciendo, este cuento es así, no lo repitas. ¿Ves? Y Jezabel es el mismo caso. Y la Biblia está escrita a través de símbolos y representaciones, donde el mismo Nabucodonosor, por ejemplo, le dice a Daniel, interprétame este sueño. En el caso, por ejemplo, de la estatua, y usted ve cómo esa estatua representa 5 cosas que el mismo Daniel se las interpreta al rey. Símbolos. Usted lee Apocalipsis y va a comenzar viendo cómo habla del candelero, de los 7 candeleros, de los 7 espíritus, que son las 7 iglesias. ¿Ves? O sea, allí mismo nos devela lo que significa eso. Pero hay otros que están un poquito más con un tono gris, que no nos los devela allí mismo, sino que hay que estudiarlo. ¿Ves? Todo lo que es el Nuevo Testamento, el Señor Jesús, Pedro, Pablo y los demás apóstoles que escribieron alguna carta, todos hacen mención y referencia a visiones del Antiguo Testamento. Cada vez que lo encontramos allí, vamos al Antiguo Testamento y vemos a qué está haciendo referencia. Por eso les digo, tenemos que saber interpretar. Y la interpretación, dice la palabra, más adelante lo vamos a ver, no es privada, no es a mi conveniencia. Por eso debo conocer las costumbres, debo conocer la gramática, no solamente del castellano, sino del hebreo. ¿Qué significaba? ¿Cuáles eran sus costumbres? ¿Por qué lo hacían así? Normalmente en el libro de Crónicas, los 2 libros de Crónicas, los 2 libros de Reyes, se nos da una representación de cómo era la realeza, lo que significa el oro. El primer templo fueron los escudos de Salomón, eran escudos de oro, eso tenía un significado. Pero en el segundo templo, los escudos eran de bronce, el bronce tiene otro significado. Entonces cuando usted lee que los escudos eran de bronce, eso le está diciendo algo. Le digo, el bronce es juicio. Entonces cuando usted lee los escudos en el segundo templo eran de bronce, está hablando de juicio en el templo. Ajá. ¿Ves? Y luego lo vuelve a mencionar en Apocalipsis. Los colores, los números, el 7, perfecto, el 3. Todo eso tiene símbolos, tiene significado, perdón. Y allí hay que... Yo no pretendo que usted lo conozca de la noche a la mañana porque ni siquiera yo conozco todas esas cosas, ni la mitad ni la tercera parte. ¿Ah? Como el Urim y Tumim, que eran 2 piedras de visión que utilizaban los profetas, algunos profetas en el Antiguo Testamento. ¿Ves?
Dios también inspiró a través de palabra enviada por los ángeles. El ángel Gabriel se presenta ante María. En el Antiguo Testamento, ángeles se presentaron con un mensaje de Dios. A Daniel se le presentó con un ángel. A Jacob se le presentó. A Lot se le presentó. ¿Ve? Cada ángel trae, así ha dicho Jehová. ¿Ve? Viene la palabra del ángel. ¿Ve cómo Dios está inspirando a los hombres de Dios para que escriban la Biblia? Así viene la inspiración, es la forma de conectarse Dios con esos autores, ¿sí? Dios escribiendo Él de su puño y letra, Dios hablando Él con un mensaje, así dice Jehová, Dios a través de símbolos, sueños, representaciones, visiones, y Dios a través de sus ángeles, porque ellos son mensajeros. Cuando le habló, sí, a través de visiones, dependiendo del caso. A veces, en algunos casos fue Cristo directamente, como aquel primer encuentro. Hablando Dios directamente. Sí, claro, de su viva voz, de su viva voz. Y en el caso, dice el pastor Juan, cuando Jesús caminó, es Dios directamente hablando. Y Jesús dijo, no, es el mismo palabra dictada por Dios directamente. Directamente Dios. Directamente Dios. Directamente Dios. ¿Ve? O sea, Dios, a través, por ejemplo, del Espíritu Santo, entonces el autor recuerda, ¿verdad? ¿Quién lo dijo? Directamente Dios. Y lo anota así. Debo decirles, hermanos, en cuanto a la Biblia, nosotros debemos estar claros que la Biblia, lo que tenemos hoy, las traducciones, las versiones de hoy, vienen de copias antiguas. Más adelante, el próximo lunes, vamos a tener nuestro taller, nuestra clase del próximo lunes se titula, voy a adelantársela. La clase del próximo lunes se titula, ya le digo. Origen y desarrollo de la Biblia en español. Esa es la clase del próximo lunes. Origen y desarrollo de la Biblia en español. Ahí vamos a hacer un cuadro que nos va a permitir ver de dónde vienen las copias más antiguas. Hay quienes argumentan que esas copias perdieron originalidad, fidelidad, perdieron autenticidad. Ciertamente hay algunas copias que fueron manipuladas por los propios escribas, colocando mensajes propios de ellos. Pero Dios siempre se ha encargado de mantener la pureza de su palabra cuando van apareciendo más y más copias antiguas y le da al ser humano, al creyente, la oportunidad de comparar todo eso, ¿ve? Y poner en cuenta qué es lo que realmente vale la pena, qué es lo que realmente es palabra de Dios. Y el que refuta la autoridad queda relegado. Las cuevas del Qur'án son copias, no son originales. Lo que estoy diciendo es que todo pergamino que se tenga son copias muy antiguas, pero no originales. No hay... ¿Ah? Sí, por supuesto. Pero también entendamos algo. Normalmente se encuentran los pergaminos se han encontrado y no están todos los libros, y a veces los libros no están todos completos. Entonces se necesitan de varios pergaminos encontrados en diferentes épocas para conectar y seguir la secuencia. Eso es un trabajo laborioso. Eso es de verdad, hermano, un trabajo. Pero que Dios se ha tratado de mantener la pureza, por lo menos del mensaje. Que una palabra haya sido traducida al español y me convenga o no me convenga para la doctrina que yo creo o el dogma que yo creo, eso es otra cosa. Pero la esencia de la palabra de Dios se ha mantenido a pesar de que no hay originales.
Ok. Ajá. Los libros son llamados libros apócrifos. No fueron canonizados como libros de autoridad, pero son libros que tienen historia, son libros que tienen eh, eh, esencia de la historia que nos conecta, ¿verdad?, con algunas cosas que no entendemos. Sí, por ejemplo, primero y segundo de Macabeo. Sin embargo, él tiene una historia rica, esos dos libros, ¿ves? Sí, pero hay una serie de reglas. Aunque lo aprueba un concilio, hay una serie de reglas. Debe haber sido escrito por un apóstol o por esto, debe tener esto, no debe contradecir. Por ejemplo, lo que vamos a decir ahorita. El tema central de la Biblia es Jesucristo. Si 66 libros hablan de Jesucristo, yo no puedo incorporar un libro que hable que no sea de Jesucristo. ¿Ves? Pero es por el canon, que es una regla, por supuesto, del hombre, ¿verdad? La regla no, tú no la inspiras ¿cómo es? Por tu propia voluntad, sino que tú vas viendo una regla, tú vas viendo una regla, tú vas viendo un patrón, ¿ves? Tú vas viendo una secuencia. Ese patrón te dice, por ejemplo, que desde Génesis hasta Apocalipsis se viene, el tema central de la Biblia es Jesucristo. Entonces tú sabes que hay otras cartas del Nuevo Testamento escritos por otros autores, discípulos de los apóstoles, por ejemplo. Tenemos por ejemplo, voy a hablar de, por ejemplo, la Didache, que es un conjunto de escritos después de los que lo llaman de la patrística. Son escritos que son de esos primeros padres de la iglesia que dicen cómo nos debemos conducir en la iglesia. ¿Ves? Pero son más escritos dogmáticos que doctrinales en relación a Cristo. ¿Ves? De todas maneras, más adelante podemos hablar de lo que es el canon bíblico, cómo llegaron cada libro a su lugar. Entonces, igual, todo libro sea lo que sea, no debe guardar relación con la esencia de la divinidad de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo. No, no, no. El tema, entonces, como le decía, el tema central de la Biblia es Jesucristo. ¿Qué dice Juan 5, 39 y 40? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Toda la escritura. ¿Ibas a decir algo? Los ancianitos. El canon bíblico no fue desarrollado de una sola vez. No fue desarrollado en un solo lugar. Fueron varios concilios, ¿verdad? Que esos primeros, porque hasta la última carta que apareció, que es la del Apocalipsis, no había una Biblia así. Por ejemplo, Pablo escribe a los Corintios y los hermanos de Corintios tenían la primera y la segunda carta. Sin embargo, como había persecución a los cristianos, esos originales muchas veces fueron quemados por los emperadores. Se dañaron con el tiempo, porque estamos hablando de hace casi 2000 años atrás que se escribieron esa parte del Nuevo Testamento. ¿Ves? Sobre todo fueron dañados, quemados por los emperadores, esas primeras copias que uno llama los originales. El apóstol Pablo escribió un pergamino, eso es Primera de Corintios. Luego escribe otro pergamino, eso es Segunda de Corintios, y lo envía. ¿A quién le llegó? A los hermanos en Corintios. Los hermanos en Corintios se encargaron entonces de hacer copias, los escribas, pero no fue que nos llegó hoy, las copias las hicimos mañana. Eso es un proceso. Para tener una Biblia como esta, años después, las iglesias se reunieran en concilio y fueron detallando, los primeros judíos que eran cristianos, fueron detallando. Primero el Antiguo Testamento, los 39 libros quedaron fieles porque los judíos ortodoxos aceptaron su Biblia con los 39 libros del Antiguo Testamento. Entonces la iglesia dice, bueno, Cristo viene de los judíos aceptaron los 39 libros, la iglesia no tiene problema. ¿Ves? Y acepta los 39 libros. El canon más fuerte fue el Nuevo Testamento.
¿Ves? Todo no se pudo incorporar de una vez, habían cartas que no habían aparecido, habían cartas que aparecieron a la mitad, todo eso, pero es un proceso, ¿ves? Que ya desde el Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento se perfilaba, por ejemplo, una de las reglas es que el tema es Jesucristo. Entonces las cartas del Nuevo Testamento no podían romper esa regla. ¿Sí me explico? Pero es un tema más profundo que hoy no podemos abordar. ¿Ah? Claro, sí, es un concilio general. Es un concilio general. Entonces, el Señor Jesucristo dijo por sí mismo que Él, las Escrituras dan testimonio de Él. Que yo sepa esto es interesante porque cuando usted escucha un predicador, un profeta, un maestro, hablando de la Biblia, dando un mensaje, y ese mensaje no nombra a Jesucristo, dude la cosa, dude la cosa, dude. Yo le diría, salga corriendo. Aunque a veces es mejor terminar de escuchar, si tengo todavía ¿verdad? La entereza, ¿no? Termino de escuchar para saber hasta dónde llega la locura de repente, ¿no? Pero todo mensaje de predicadores debe estar centrado en Cristo porque la temática central de la palabra es Cristo. Es imposible. Mire, hermano, yo puedo hablar de la sabiduría de Salomón, pero indudablemente voy a terminar hablando de Cristo. Yo puedo hablar, correcto, yo puedo hablar de la historia de Noé, pero yo tengo que traer eso, ¿qué significa haber sido salvado en el arca de Noé? Por eso yo le digo a los maestros de la Escuela Bíblica Dominical, sobre todo lo de los niños, entretenemos a los niños haciendo que dibujen y está bien. Cualquier historia, la historia de Jonás en la ballena, vamos a contarla, pero eso me tiene que traer a Cristo, a la cruz, a la salvación, a la sangre, a la resurrección. Al Nuevo Testamento, correcto. Eso es lo que la hermenéutica y la homilética, ¿verdad? Juntas nos ayudan a perfilar un mensaje centrado en Cristo. Debería ser. Entonces, repito, hermano, la Biblia, y esto le va a ir enseñando, la Biblia, usted la estudia, usted hace su estudio sistemático, pensando y creyendo que el tema central es Jesucristo. El autor principal es Jesucristo, aunque yo esté estudiando David y Goliat. ¿Sí me explico? Porque yo no puedo solamente estudiar la historia de David y Goliat. Si yo estudio la historia me quedé en el ABC, me quedé solamente 2 más 2. Es un cuento. Yo debo sacarle el propósito de esa historia. Y la historia de David y Goliat nos habla de un enemigo más grande que otro, nos habla de un arma pequeña en contra de armas grandes, nos habla de un experto militar contra un inexperto. ¿Ve? O sea, tiene mucho sentido, pero al final el propósito es enseñarnos de Cristo. Y así los salmos, los proverbios, quizás algunos más dificultosos que otros, porque cantares. Sin embargo, la relación de Dios con su esposa, de Cristo con su esposa, cantares. ¿Ve? Entonces todo, hermano. Dígame, hermano. Sí, todo es Cristo. Todo es Cristo. Hebreos 4:12, y aquí lo que les decía al principio, Hebreos 4:12 dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. La Biblia tiene autoridad porque transforma. La Biblia transforma vidas. Cuando yo estoy leyendo la Biblia, a mí me da pena conmigo mismo. Porque empiezo a ver que el Señor ha descubierto y que yo he descubierto mis propios pensamientos negativos cuando me confronta su palabra. ¿Ves? ¿Por qué me confronta? ¿O cómo me confronta? Ahí está dicho. Es viva, la Biblia es viva y es poderosa.
Aunque yo lea un versículo hoy, lo leo mañana, mañana me dice una cosa nueva porque mañana tengo una experiencia distinta. Quizás hoy no la tuve. De una manera u otra. Correcto. Porque me pongo a pensar qué me quiere decir. ¿Ve? Cuando nosotros tenemos una experiencia nueva de vida, mañana voy al trabajo, pasó algo en el trabajo, y leo un texto que es el mismo que leí la semana pasada. En función de esa experiencia, la Biblia me va a decir algo. No actuaste bien, porque se actúa así. No lo hiciste bien porque se actúa así. Pero también es posible que me diga, que me enseñe, así es, síguelo haciendo. Así es como mi corazón está allí. ¿Ves? Acuérdese del otro versículo. La Biblia nos enseña, nos instruye, nos corrige, nos reprende. Para eso es útil, ese es el propósito. Por eso es que es un manual. Si yo no tengo conexión con ese manual, ¿qué voy a saber que Dios quiere para mí? No puedo saber lo que Dios quiere para mí si no tengo conexión con el manual, con la guía. ¿Ves? Y ella es viva, o sea, su palabra se mantiene, el propósito se mantiene en el tiempo. La Biblia es una fuente que transforma. Dice 1 Tesalonicenses 2:13 en la versión Nueva Biblia Viva. Por eso no dejamos de dar gracias a Dios, pues cuando les predicamos la palabra de Dios, ustedes la oyeron y la aceptaron. No como si fuera palabra de hombres, sino como lo que realmente es, palabra de Dios. Y esta palabra los transforma a ustedes los creyentes. Claro, si había temor a Dios, debía tener el mismo temor que nosotros debemos tener cuando leemos la palabra. El mismo, ese cuidado de prestar atención a lo que Dios nos está diciendo. Por ejemplo, lo que nosotros conocemos como la Septuaginta, tiene la historia de que fueron 70 escribas que redactaron, que tradujeron, pero cada uno lo hizo por separado, al mismo tiempo, aislados, para luego mostrar las traducciones y ver quién tenía errores, quién no tenía errores. ¿Ve? Los que se conectaron más en las traducciones. Esa es una forma de pulir esa traducción de un idioma a otro, porque recordemos también que la Biblia fue escrita en 3 idiomas y los 3 idiomas están muertos, es decir, no se hablan hoy. El hebreo que hablan los judíos hoy no es el hebreo con que se escribió el Antiguo Testamento. ¿Ve? El arameo se perdió porque viene de lenguas que ya no existen. Y el griego, que es todo el Nuevo Testamento, no es el griego que se habla hoy. El griego koine. Esos son elementos que nosotros debemos considerar al momento de ver, estamos leyendo la Biblia con un propósito más allá de ser religioso, más allá de que sea un hábito que nos han enseñado. Yo tengo un propósito, voy a aprender. Y es lo que el apóstol le dice, eso es palabra de Dios y esa palabra transforma. No me puedo sentar a leer la Biblia si no espero que me transforme el texto que estoy leyendo. La Biblia es la purita verdad. Jesucristo le dijo a sus discípulos en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando hablamos
en la palabra lo verdadero se convierte en lo absoluto. Por eso, aunque la ciencia diga otra cosa, o aunque los filósofos experimenten y digan otra cosa, la Biblia es lo verdaderamente verdadero. Perdónenme el uso de nuevo de ese calificativo. Verdad, verdadero. Correcto, es la palabra que es verdadera. Y entonces, ¿qué nos enseña el Señor? ¿En dónde nos vamos a santificar? ¿En el bautismo? ¿En el bautisterio? ¿En el culto? ¿En dónde nos vamos a santificar? En la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la que nos va a señalar el punto negro que todavía tenemos. La mancha, la grieta, ¿ves? La fisura. Es la palabra la que nos va a decir exactamente allí lo que está ocurriendo en nuestra vida. Por eso entonces Él dice, vayan a la fuente, santifícalos, Padre, en tu verdad, tu palabra es verdad. Estamos hablando de la autoridad de la Biblia. Jesús mismo declara la autoridad final de la Biblia. En Mateo 4, 1 al 4, bueno, en este caso 1 al 4, pero usted puede leerlo más porque estamos hablando de la historia donde Jesús fue llevado al desierto para ser tentado 3 veces. Pero en este caso vamos a traer a relación solamente hasta el versículo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él le respondió y dijo, escrito está. Jesús no se defendió por su propia sabiduría. Jesús no se defendió por sus propias armas, por sus propios instrumentos. Y aunque Satanás, escuché algo, porque más adelante incorpora a Satanás la misma reacción de Jesús. Jesús le dice, escrito está. Entonces Satanás en la otra tentación, Satanás le dice, porque Dios ha dicho, escrito está también, a sus ángeles mandará. O sea, el diablo también conoce la escritura. ¿Y los creyentes? Por eso es que el diablo le gana en velocidad a los creyentes. Porque el diablo también conoce las escrituras y sabe cómo decirle al creyente, con que Dios te ha dicho que ni siquiera toques del fruto. Y eso no fue lo que dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? ¿Ve? Y Satanás viene utilizando casi las mismas palabras, pero hace una especie de ataque psicológico allí. Con que Dios os ha dicho que no os toquéis. Y ahí viene la hecatombe. Sí, ¿verdad? Yo no recuerdo. ¿Será así? ¿No será? Por eso es que a uno le dicen, no, pero es que la Biblia dice que no, o sea, no, pero es que la Biblia dice, no os embriaguéis, quiere decir que tú te puedes tirar echar unos palitos, ¿ves? Tómate una, con tal y no te embriagues, ¿ves? O sea, suponías uno. Dios habló, escrito está. Si el diablo conoce las escrituras y el diablo es enemigo nuestro, nosotros tenemos que conocer las escrituras. Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Nosotros nos angustiamos por el comer de mañana. Nos angustiamos así por la palabra que vamos a comer mañana. A veces ni siquiera queremos venir al estudio bíblico, a veces ni siquiera queremos ir a la iglesia. Ni siquiera tengo un plan preparado para estar en mi casa a solas con la palabra. Pero sí me angustia que no hay arroz. Sí me angustia que no hay carne. Sí me angustia que no hay pollo. Pero no me angustia que hoy no he leído la palabra, no la he estudiado. Hay 2 hermanos que andan viajando. Yo no... Ay, Juan, está apagado, quiere decir que no tiene... bueno, no importa. Yo no le exijo a nadie, hermano, que me diga para dónde va,
ni le voy a dar permiso ni nada. Yo no soy papá suyo, ni mamá suyo. Aunque considero y no es que aplaudo, sino que le doy la venia, pues, a aquellos que me avisan: pastor, voy a estar por fuera tales días, voy para allí, voy para acá. O sea, hay 2 hermanos que me dijeron: vamos a viajar, vamos a estar tantos días por fuera. Perfecto, hermano. Y a uno le complace, a mí me complace cuando hay hermanos que donde estén buscan congregarse, donde estén. Entonces me mandaron un audio, un video a Katy. Andábamos tempranito buscando dónde congregarnos y no conseguíamos. Y andaban por allí rara. Al rato le mandaron otra. Ya estamos instalados. Estaban en la primera banca instalados ahí, ya quietecitos ahí con su video. Como nuevos al fin llegaron tempranito porque estaban ellos 2 y las bancas vacías. Claro, estaban los hermanos ahí preparándose. Pero lo que les quiero decir, hermanos, es que esa hambre, ese desespero, esa angustia por la comida de mañana no es la misma que sentimos por si mañana me toca leer o no leer la Biblia, estudiarla, pasar tiempo con ella. Quiere decir que hacemos esa diferencia. Por eso es que el Señor dice: no angusties por lo que hay de comer y de beber, el Señor te cuida, el Señor te da. ¿Ve? Más bien nutrámonos, porque no solo de pan vivirá el hombre. ¿De qué vive el hombre? De la palabra de Dios. Esa es la que verdaderamente alimenta, hermano. Pero ¿por qué no habla? No, ¿por qué nos dice no solo de pan vivirá el hombre? Porque el pan nos da vida aquí en esta tierra. El pan terrenal nos sustenta nuestro cuerpo aquí en esta tierra. Pero el pan, que es la palabra de Dios, nos sustenta para la vida eterna. Eso es lo más importante, porque lo de aquí es transitorio, es temporal, no es permanente. Gloria a Dios por los que llegan a 80, a 90, pero en algún momento se termina. Y para los que se termina a los 30, a los 40, a los 50, imagínense. Entonces, esta vida aquí, yo no le estoy diciendo que pase hambre, por supuesto que no le estoy diciendo que no trabaje, vaya a trabajar, porque el que no trabaja, que no coma, dice la palabra. ¿Ve? Yo conozco la Escritura, usted conoce la Escritura, sabe lo que tiene que hacer, pero como le dije esta mañana en el escrito, debemos saber lo que es importante, prioritario y urgente. ¿Qué es importante en su vida? ¿Qué es prioritario y qué es urgente? Porque lo que es urgente normalmente desplaza lo importante y lo prioritario. Pero lo que es urgente muchas veces viene por nuestro descuido. Otras veces viene por cuestiones ajenas a nuestra voluntad. Pero si yo me preparo con lo importante y con lo prioritario, atiendo lo urgente sin que se desatiendan las otras 2 cosas. Y lo prioritario en mi vida también debe ser alimentarme con la palabra de Dios. Mateo 22, 29 dice: pues ustedes se equivocan por ignorar las Escrituras y el poder de Dios. La Biblia es poder. Las Escrituras se conectan con el poder de Dios. A través de las Escrituras nosotros aprendemos a desarrollarnos al ritmo que Dios quiere que nuestra vida se desarrolle. Por eso hablamos la autoridad de la Biblia. Los libros que están incorporados en este libro grande tienen autoridad en mi vida. Yo, como maestro, como pastor, enseño, pero es la Biblia la que le va a transformar a usted, porque aquí yo voy a enseñar 45 minutos, 60 minutos máximo. Ya después de 60 minutos le pierdo la concentración. Comenzamos a divagar, comenzamos ya, el pastor se callara ya, me duele, estas bancas, me ayúdenme estas bancas, el calor, el hambre, ¿ves? Comenzamos, sí, empiezo a ver visiones así, ¿ves? Les pierdo, ¿ves? Entonces, ¿dónde se conecta usted? En su casa, con el tiempo que usted disponga. ¿No tiene sueño a las 3 de la mañana? Párese, ore y estudie la Biblia. ¿Le dio sueño? Ciérrele y se acuesta. Nadie le dijo que usted tiene que durar 1 hora ahí.
Ciérrela y se acuesta. Pero lo importante es que usted se haga un hábito. Hábito. Lo mejor sería como el horario escolar. ¿Cómo es el horario escolar? Se entra a las 7, por ejemplo, y se sale a la 1. Ese es el horario escolar, de lunes a viernes. Entonces eso es lo mejor. Si yo voy a hacer un estudio sistemático, planificado, organizado, entonces es mejor que yo diga, bueno, tengo que hacer esto, la salida, voy a estudiar concentrado a esta hora. No es nada de malo que usted haga eso, porque usted va a decir, necesito concentración, necesito que la casa esté sola, y la casa está sola a las 3 de la tarde. Entonces yo voy a estudiar la Biblia a las 3 de la tarde, o a las 5 de la mañana. Yo, A.B. Castillo, yo no aconsejo que sea en la noche, pero ese soy yo. Hay gente que se activa en la noche y les da, hágalo. Yo no, ya en la noche yo no puedo procesar nada, a las 11 de la noche. Así no tenga sueño, yo puedo leer un libro, pero estudiar es otra cosa. A las 11 de la noche ya no me entra nada nuevo, hermano. Ya este CPU, este disco duro está cargado. No, quizás no se apague, a veces son las 10 y no me he dormido. Pero entra uno así como cuando la computadora se laguea, se detiene y uno queda así como que, así entra mi cerebro, ¿ves? Pero ese es mi cerebro. Usted halle la mejor fórmula para usted que le conviene. A mí no me molesta la bulla. Yo le puedo estudiar cualquier tema, incluso la Biblia, con música y con el televisor prendido, con gente afuera. Mi esposa haciendo la comida y las ollas suenan, pam, 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 y allá está la radio sonando porque a ella le gusta su radio allá sonando. La Biblia es el fundamento sobre el cual se crece. Yo no puedo crecer sobre otro fundamento que no sea lo que dice Efesios 2, 20 al 22, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Quiero acotar que la Biblia aquí habla de los apóstoles y profetas de ese primer siglo de Cristo. Fueron los que colocaron el fundamento. ¿Ve? Y aunque yo creo que los 5 ministerios están activos hoy, el fundamento que colocaron los apóstoles y profetas fue allá en el primer siglo. ¿Ok? En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces usted y yo crecemos en función del fundamento que está escrito, la Biblia. Sobre ese fundamento que vamos a crecer. Yo también creo, como dice Hebreos, que Dios es soberano y habla como Él quiere. Y yo lo he dicho hasta el cansancio. Yo lo creo. Pero todo debe ser filtrado por el fundamento, que es la palabra de Dios. Todo sueño, toda visión, todo Dios me dijo, debe encadenarse a la palabra de Dios. Así crecemos. Porque los sueños, las visiones, tienen una característica, son subjetivas. Y no las convierto en objetivas solo porque diga, Dios me dijo. Eso no lo convierte en objetivo. ¿Cuántos no han dicho Dios me dijo y son unos mentirosos? ¿Ves? Entonces, ¿cómo es la cosa? A través de la palabra. Todo Dios me dijo, todo sueño, que yo creo que Dios habla. La palabra nos dice Dios habla y se manifiesta de diferentes formas. El apóstol Pedro en sus 2 primeras predicaciones, después que el Espíritu Santo les dio poder, él da una característica esencial de Dios. Él hace una oración diciendo, soberano Señor. Dios es soberano. Pero Él me dice a mí que yo debo ser edificado sobre el fundamento que ya se colocó. Yo no voy a traer algo nuevo solamente por decir, Dios me dijo. No. Eso va así como cuando algunos, bueno, no voy a calificar a nadie porque estamos saliendo en transmisión, no me gusta descalificar a nadie. Pero hay quienes, pseudo predicadores, salen diciendo y hasta se han atrevido a decir, Dios me dijo que me divorciara. Jamás, jamás.
Respetando el hecho que tú hayas vivido tu infierno, claro que sí, yo no estoy diciendo que viviste un infierno con ese gordo que tienes de esposo, o con esa negra que tienes de esposo, con ese gordita que tienes de esposo. No, 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 yo no estoy diciendo, no estoy poniendo una realidad distinta. Ajá, ¿ves? Entonces, yo no puedo argumentar con el Dios me dijo, haciendo que se violente lo que se establece en la palabra, porque la palabra dice, Jesús enseñándole a los fariseos que le habían dicho por qué Moisés dio permiso para dar carta de divorcio, él dice, sí, por la dureza de sus corazones, pero al principio no fue así. Entonces, Cristo se remonta a antes de la ley y acude al arquitecto original del matrimonio. Entonces, no vas a recibir una palabra que diga, Dios me dijo que me divorciara. Dios no se contradice. Dios no se contradice. Aunque apruebe algunas cosas, no digo que no. Una mujer que está siendo sufrida, la golpea a su esposo, la maltrata, por supuesto, o sea, sepárese. La palabra dice que en algún momento llega el instante que la mujer se tiene que separar, sepárese. Ya hay un peligro de integridad física y psicológica. O sea, yo no estoy diciendo que no. Lo que te estoy diciendo es que queremos utilizar la frase Dios me dijo para autojustificar una acción que yo tomé que violenta la norma de Dios. Sí, sí me explico. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y Jesucristo mismo dijo, sí, le dio permiso, pero al principio no fue así. ¿Ve por qué le digo que es Jesucristo el tema central? No, que en Oseas se nos dice que Dios se divorció de la iglesia. Creo que fue en Oseas. Sí, hay una ejemplificación en Oseas que Dios se divorció de la iglesia, no, del pueblo de Israel. Sí, hay una ejemplificación, pero le dije hace rato, no todo lo que se dice allí yo lo tengo que cumplir al pie de la letra. Me está enseñando por qué se divorcia. Y me está diciendo, ponle cuidado ahora a Cristo, que Cristo viene con una nueva esposa y esa esposa se la presenta santa, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Claro, por eso te digo, por eso les digo, la mala interpretación, cuando yo asumo incorrectamente y no estoy edificado sobre el fundamento de los apóstoles y aclara, el Señor aclara allí. ¿Cuál es ese fundamento de los apóstoles? La piedra principal, el ángulo. ¿Quién es? Jesucristo. Entonces, viendo a Jesucristo, Jesucristo salta a la ley y dice, pero al principio no fue así. 1 Timoteo 4:11, la versión Palabra de Dios para Todos, enseña a todos lo que te digo y diles que lo pongan en práctica. De nada vale pasar 20 años yendo a una iglesia, escuchando predicaciones, escuchando cuántos pastores vienen y van, profetas, apóstoles, evangelistas, y sigo siendo el mismo. O sea, eso quiere decir que no estoy yendo a aprender y por supuesto no estoy quedándome en casa aprendiendo. Eso es lo que me está transfiriendo esa idea práctica. Tito 2:15, eso es lo que tienes que enseñar, anímalos y cuando estén en error, corrígelo. Esto es lo que no nos gusta, ¿ves? Que nos corrijan. Yo siempre le digo a los hermanos, yo a usted jamás le voy a decir, no lo haga. No, porque yo no soy su papá. Yo le voy a decir, la palabra dice esto. Usted verá a ver. Usted verá a ver, entiéndalo, léalo. Si sus pasiones son muy desordenadas y no le permite ver la realidad del mensaje que está recibiendo, es otra cosa. ¿Ve? Pero yo no tengo derecho a decirle hágalo o no lo haga. Corrígelos en la palabra. Tú tienes toda autoridad para hacerlo, así que no permitas que nadie te menosprecie, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Perdón, a Tito. Otra característica de la autoridad de la Biblia es que la palabra es infalible. La Biblia es infalible. ¿Qué significa infalible? Que no falla, es incapaz de fallar y por lo tanto no se rompe, nunca es mala y es confiable absolutamente. Acuérdense que la palabra absoluto es todo, no queda nada por fuera, es completo. No hay circunstancias que hagan vagar, que tornen o coloreen de gris el panorama. Es un término
súper completo, infalible. Esa infalibilidad de la Biblia, dice el apóstol Pedro, pues ustedes han nacido de nuevo, no de padres mortales, sino de la palabra de Dios que vive y permanece. Todo humano es como la hierba. Este texto, todo humano, está hablando de nuestro cuerpo biológico, ¿sí? Todo humano es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, la manera en que yo trasciendo de este plano, biológicamente hablando, terrenal, al reino de los cielos es a través de la palabra de Dios. ¿Y de quién habla la palabra de Dios? De Cristo. Vaya enlazando todo. Esa es la autoridad, esa infalibilidad. La flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que les ha anunciado a ustedes. Y es la palabra que se tiene que seguir anunciando, hermanos. Por sobre cualquier tipo de teología que hoy podamos hablar. Por encima de la teología de la prosperidad, para decirte que tú tienes que vivir bien y rico, yo te tengo que mostrar que somos pecadores y necesitamos de Cristo. Ese es el fundamento de los apóstoles. El domingo hablábamos que en ningún lado Cristo habló que la bendición tiene que ver con lo material. ¿Ve? Y a veces perdemos tiempo en esas teologías, ¿verdad? Que hemos añadido, tratando de darnos mejor posición, motivándonos. Ahora los coaching espirituales abundan, los tecnofilósofos abundan en el internet. Sí, un montón de motivadores, a veces que ni siquiera viven lo que están escribiendo o diciendo porque tienen la capacidad de tener mega y su cuestión, su microfonito, una lucecita, se echan una cuestión en la cara y comienzan a hablar cuáles expertos de la vida. Ni ellos están motivados siquiera. Si no naciera. Entonces es el mensaje que nosotros debemos dar, hermano. No hay otro mensaje. Ese mensaje de poder que aparece en las Escrituras. Proverbios 35, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Mire cómo la palabra convierte. La palabra convierte el alma. Lo más difícil del ser humano es gobernar su alma, o por lo menos tener controladas sus emociones. Pero la palabra dice que no es imposible. Es tan perfecta que puede transformar mi alma y ayudarme a tener dentro de los límites todas mis emociones. Todas. Otra característica de la autoridad de la Biblia, ya vamos a terminar, es la inalterabilidad. Se me enreda la lengua. Es la inalterabilidad. Es inalterable. ¿Ok? Sí, ya se está pegando el CPU. Deuteronomio 4:2 dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Dios mismo se encargó de proteger su palabra para que no se fuese. Por eso es que cuando en una traducción o en una revisión algo suena distinto, se nota. Yo soy, ¿cómo se dice? Estoy a favor de que en su estudio sistemático usted tenga varias versiones de la Biblia. Eso nos va a ayudar a tener un lenguaje apropiado de comprensión, un nivel de comprensión apropiado y el lenguaje para explicarlo. Cuando manejamos sinónimos, antónimos, ¿ok? Y eso nos los da las diferentes versiones. En nuestra mente se metió por mucho tiempo y hay creyentes que han defendido y defienden la Reina Valera, pero la defienden a capa de espada. La verdadera palabra es la Reina Valera. La Reina Valera es una revisión, una versión.
No es que es la palabra de Dios, es una revisión que se hizo de otras revisiones. La Reina Valera proviene de revisiones que se le han hecho a la primera Biblia que hablábamos, que fue impresa el 28 de septiembre del año 1569, la Biblia del Oso, traducida por Casidoro de Reina. Luego, estos dos hombres hacen posteriores revisiones y adecúan el lenguaje. Pero no es que la Reina Valera es exclusivamente la palabra de Dios, o la única, o es la Biblia evangélica. No. Claro, allí también se implementa. A nosotros, cuando leemos una versión de la Biblia que no tiene ese acento español, ¿verdad?, nos parece como que no es palabra de Dios. ¿Ves? Pero ¿quién le dijo a usted que Jesucristo y los apóstoles hablaban español? Vosotros sabéis, ¿eh? Vosotros sois la luz del mundo. No. Pero cuando eso no nos suena, ¿ves? Porque nos casamos con la Reina Valera. ¿Ves? No me estoy burlando. Quizás me río, un poco jocoso, ¿verdad? Pero la idea es enseñar cómo utilizamos las diferentes versiones para que todas nos hablen de lo mismo, entendiendo lo que son los sinónimos, los antónimos. Porque cuando algo suena distinto, por ejemplo, hablaban de revisiones donde no se nombra la homosexualidad, no se escriben textos del Antiguo Testamento, por ejemplo, de los varones que se echan con varones. Ya usted sabe que hay algo allí distinto, pero no deja el hecho de ser que usted no puede compararlo con otro y ver que allí en esa otra sí habla del varón que se echa con varón y eso es malo. ¿Sí me explico lo que le intento decir? Indudablemente, alguien no quiere herir susceptibilidades, quedar bien con la mayoría, ¿verdad? Y no traduce de repente así, pero simplemente al final desconozco el porqué, el propósito de hacer una traducción con ciertas omisiones. Algunos dicen que no estaban en el texto original, que así no era, que así no se hacía referencia. Bueno, hermanos, nos toca orar y, como les dije, presentarnos delante de varias versiones. Pero la palabra es inalterable. La esencia de la palabra es que desde Génesis hasta Apocalipsis la palabra nos habla de Cristo. Proverbios 30, 5 al 6, la versión PDT dice: toda palabra de Dios es perfecta y Él da seguridad a los que lo buscan. Así que no trates de cambiar lo que Dios dice, porque Él te castigará y demostrará que eres un mentiroso. La palabra de Dios es inalterable y cuando alguien trata, entonces Dios lo señala como mentiroso. Apocalipsis, una cita bastante conocida, la versión Nueva Traducción Viviente dice: yo declaro solemnemente a todos los que oyen las palabras de la profecía escritas en este libro, si alguien agrega algo a lo que está escrito aquí, Dios le agregará a esa persona las plagas que se describen en este libro. Y si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describen en este libro. Aquí hay una advertencia. Así que, ¿qué me está diciendo esta advertencia? Que no es imposible que alguien trate de alterar la Biblia. No es imposible. De hecho, lo han hecho en algunas versiones. ¿Ve? Pero hay consecuencias. Hay consecuencias. Hay consecuencias. La Biblia en su autoridad es suficiente para nosotros como norma de conducta, hermano. 1 Timoteo 3, 14 y 15 dice: espero ir pronto a verte, pero te escribo estas cosas para que, si me tardo, sepas cómo hay que comportarse en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. La Reina Valera dice columna y baluarte de la verdad. ¿Se da cuenta el cambio allí? Columna y sostén, columna y baluarte es un sinónimo, no estamos perdiendo en esencia lo que se está diciendo. ¿Qué es lo que se quiere transmitir? Que la Biblia es suficiente para establecerla como norma de vida, norma de conducta. Hermanos, nuestro espejo para decir cómo conducirnos es y debe ser siempre la Biblia.
Otro texto bastante conocido, Salmo 119, 105, tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. La Reina Valera, ¿cómo lo dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bastante conocido ese texto. El Salmo 1 y 2, igualmente conocido. A ver, ¿cómo dice? Bienaventurado. Ahí hay otra versión, ahí hay otra versión. La Biblia, hay 4 cosas de por qué la Biblia es necesaria para nosotros, ¿sí? La primera, por causa de la levedad de la mente, se nos olvidan las cosas. La Biblia es necesaria para que nos las recuerde, porque nuestra mente es finita y además envejece. Hay neuronas que van perdiendo la capacidad de conectarse entre sí mismas y eso va perdiendo la capacidad en algunas personas de recordar. Así que allí está la Biblia para recordarnos. Otra es que por causa del pecado que todavía hay en nuestros corazones somos prestos a tergiversar porque tenemos pendiente que la Biblia se conecte con mi forma de ser. Mientras se adecue a mí, mejor. Porque me cuesta mucho que me diga algo que no va conforme a lo que yo pienso, porque si va contra lo que yo pienso, quiere decir que tengo que pedir perdón, tengo que arreglarme, ¿ve? Y eso no me gusta constantemente. Tergiversar, claro. Sí, en Hebreo, por ejemplo, Hebreo 9:26, nos dice que Cristo quitó de en medio el pecado. Entonces cualquiera lee y dice, a partir de Hebreos 9:26, no hay pecado en el mundo. Quiere decir que lo que tú hagas no es pecado, porque según Hebreos 9:26 ya no hay pecado. Hebreos 9:26 dice eso ciertamente, pero hay una regla hermenéutica de interpretación que yo debo aplicar. Acuérdense que siempre hablamos de eso. Un texto sin su contexto se convierte en un pretexto. ¿Ves? La tercera razón es Satanás procura oponerse a la verdad bíblica en todo momento. Es más, llegará a vestirse como ángel de luz, como dice la palabra, para confundirnos. Y llegará a utilizar hasta la misma Biblia para decirte, no hombre chico, escrito está, claro que puedes hacerlo. Yo no sé de dónde sacamos aquello de que es cierto que la palabra dice que seamos mansos pero no mensos. Y eso se ha calado tanto en nosotros, ha profundizado tanto en nosotros que nos creemos realmente que eso lo dice la Biblia. ¿Quién sabe? Y en cuarto lugar, para el consuelo de la iglesia. La palabra está para consolarnos, para mostrarnos las cosas como deben ser, para corregirnos y animarnos a seguir adelante. El Apocalipsis se escribe no para que saquemos cuenta de cuándo viene Dios, cuándo viene Cristo, perdón. El Apocalipsis se escribe para consolar a la iglesia, sobre todo en aquel entonces del primer siglo que estaba siendo perseguida. Sin embargo, la iglesia de hoy también necesita verse en el reflejo, por ejemplo, de algunas cartas que se escriben a los siete ángeles de la iglesia, a las 7 iglesias. Has perdido tu primer amor. Leyendo eso, tenemos que reflexionar cómo éramos antes. O sea, allí está la palabra enseñándonos, dándonos consuelo. La Biblia no es un buffet libre como el que teníamos aquí con Eliana, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Un buffet libre. Llegamos allí a escoger, ¿verdad? Y yo creía que los panes, los deditos, no sé cómo se llaman los panes, y esos panes iban a quedar ahí y no, al final, ve, o sea, llevamos hasta los panes. ¿Ah? ¿Ah? Sí, mire, pero cada quien escogió, pasaba y veía el pedazo de pizza y decía, no me gusta. Y voy por estas albóndigas tan buenas. Y de repente, no quiero pequeño. Y hacía la escogencia. La Biblia no es así. Si yo leo la Biblia, tengo que leerla de manera que me confronte con mi pecado. Porque si no, no estoy haciendo nada. Si no estoy haciendo nada. Si voy a hacer un ejercicio solamente para decir que estoy haciendo un ejercicio y no voy a sudar, pues mejor no haga el ejercicio. Yo tengo que llevar mi cuerpo a sudar a un extremo, ¿verdad?
para generar algún cambio. La Biblia me tiene que confrontar. Por eso este comentario final dice, la Biblia no es un buffet libre, como si pudiésemos pasar por alto algo, diciendo esto me gusta, aquello no me gusta. Si hacemos eso, negamos la autoridad de la palabra. ¿Por qué la negamos? Porque no me va a enseñar a mí de manera independiente, sino que yo voy a escoger lo que me agrada, lo que me nutre, lo que me motiva. Eso es lo que yo voy a hacer. Más bien la palabra es como un banquete con todos los alimentos cuidadosamente escogidos, nutricionalmente diseñados para sustentarnos. Debemos comerlo todo sin dejar nada por fuera. Si escogemos lo que nos gusta, es lo que yo quiero escuchar, es lo que yo quiero que me diga la palabra. En el caso del predicador igualmente, sí, o sea, yo pongo a la orden, no es descabellado, no es útil que hagamos una predicaciones a la carta. ¿Sí sabe cómo es eso? Predicaciones a ver, ¿de qué quiere que les hable este domingo? ¿Y de qué quiere que les hable el otro domingo? ¿Y de qué quiere que les hable el domingo del niño, el domingo del... O sea, eso no es prudente. Que yo ponga a que la iglesia elija de qué quiere que se les hable. Por supuesto, nadie quiere que se les hable de los errores, del pecado. De hecho, ahorita se predica mucho en contra de eso. No, que están señalando el pecado, no sé qué. ¿Y cómo me voy a dar cuenta que necesito más de Cristo? ¿Cómo me he dado cuenta que no he cambiado y Cristo quiere que cambie? Él me acepta como soy, pero cuando me acepta y me ha limpiado, ¿de qué le sirve a usted una lavadora si mete la ropa y no la limpia? No, hermano. Entonces, cuando llegamos a los pies de Cristo, somos transformados. Ciertamente, algunas doctrinas o dogmas se han alimentado del señalamiento a la condición de pecador. Pero eso no echa por tierra el hecho de que la palabra me dice que yo tengo que crecer, cambiar, madurar. El que cubre su pecado no prosperará. He aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. La palabra, la escritura está llena de cosas que yo tengo que dejar de hacer. Y lo que yo tengo que dejar de ser. Eso nos debe motivar. Allí la base de la autoridad de la Biblia. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que añadir? Sí. Por el día de hoy, sí. Pero quiero que nos realimentemos del hecho de que si hay alguna pregunta, alguna acotación, estamos abiertos a escucharle. Claro, sí. Sí. Claro. Gloria a Dios cuando entendemos eso. El problema es no entenderlo. Por un lado, no tenemos el hábito de ir a la fuente. Ella no nos muestra porque yo no estoy yendo a ella. Por otro lado, me cierro. ¿Ves? No, yo no soy así, no acepto, tu vida es tu vida, yo no lo acepto, no acepto la reprensión. ¿Ves? Y hablo como simbólicamente hemos dicho, ¿no? Abrimos el paraguas y que la lluvia le gotee a los que están al lado, pero a mí no, porque tengo un paraguas. Y déjeme decirle algo, a veces ese paraguas viene de mi propia forma de entender la Biblia. Y abro la palabra, ¿ves? Y entonces saco ese versículo así como que... No, o sea, abro el versículo que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, y me pongo abajo de ese versículo. No juzguéis para que no seáis juzgados. Pero no lo voy a ver si no vengo a la fuente. Yo en mi vida, hermano, mírese usted, yo tengo 46 años siendo de alguna manera una persona hecha y derecha. ¿Usted cree que por mi propia voluntad yo voy a reconocer si soy humilde o no? La palabra me tiene que enseñar si yo soy humilde o no.
Las experiencias del contacto con usted, con la iglesia, con los demás, con la calle, con los familiares, con todos, me va a enseñar a través de la palabra si yo soy humilde o no. Mientras no use la autoridad de la palabra, no me voy a dar cuenta. ¿Cuántos no hemos aprendido a pedir perdón por obediencia a la palabra? No porque, ay, sí, yo soy muy santo y quiero pedir perdón. No, lo hago por obediencia a la palabra y pido perdón. He aprendido. ¿Ve? ¿Cuántos no hemos aprendido a soportar a los familiares, a hermanos, amigos, a compañeros de trabajo? Porque a la esposa, porque la palabra me dice soporta. ¿Ve? O sea, todo eso es ¿por qué? Porque me veo en el reflejo de la palabra, acudo a ella, pero no porque yo, ay, sí, soy tan papayita como para hacerlo. Entonces, gloria a Dios, hermanos, porque cuando hablamos de la autoridad de la palabra, hablamos del hecho de que tenemos la guía que necesita nuestra vida para que crezcamos. Sin la palabra de Dios como fuente de crecimiento, no podemos crecer armoniosamente como debe ser. Nos secamos. Sí, es la palabra, en definitiva es la palabra la que nos hace ver a Cristo y nos hace ver el espejo de Cristo. Necesitamos a Cristo en nuestra vida, necesitamos a Cristo en nuestro corazón, necesitamos que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado, necesitamos ser una nueva criatura como Cristo quiere que seamos. ¿Ve? Todo eso lo conseguimos en la palabra. Gracias a Dios por su asistencia, gracias a Dios por este momento de estudio de la palabra. Esperamos vernos no solamente en las actividades de esta semana, sino el próximo lunes, donde vamos a tener una nueva presentación de lo que la palabra es o cómo nos llegó al castellano, cuál fue su origen, las traducciones, de dónde vienen de las copias más antiguas. Entonces, estaremos transmitiendo también en vivo estas 4 lecciones sobre bibliología. Póngase de pie, vamos a orar y de esta manera culminamos esta actividad.